¿Alguna vez has intentado invertir pero te has sentido completamente abrumado? Cuando empiezas en el mundo de las inversiones, lo más normal es que no tengas muy claro por dónde empezar. Es un mundo nuevo del que muy pocas veces o nunca nos han hablado y que sin duda no nos han enseñado en la escuela. Mi objetivo con este vídeo es que cuando lo termines sepas exactamente lo que es un ETF, por qué y en qué casos tendría sentido para ti empezar a invertir en ellos. Haré una compra en directo paso a paso para que veas cómo se hace y te daré el nombre de 3 de los mejores ETFs en los que puedes invertir a través del broker que uso. Así que quédate hasta el final. Yo soy Cristina y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para construir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete y vamos a por la primera parte. Hace 8 años me senté a tomar un café con Guillem Roch, en ese momento autor del blog La Hormiga Capitalista, y me habló de una cosa llamada ETF. ETF, pensé, estoy tan fuera. Si te pasa lo mismo, no te preocupes, que te aclaro las dudas ahora mismo. Un ETF es un Exchange Traded Fund, un fondo cotizado en bolsa, es decir, un instrumento de inversión híbrido entre un fondo y una acción, de tal manera que reúne la diversificación que ofrece la cartera de un fondo con la flexibilidad que supone poder entrar y salir de ese fondo con una simple operación en bolsa. Así que la principal diferencia entre el ETF y el fondo indexado es que un ETF opera como una acción, puedes comprarlo y venderlo en cualquier momento del día en el que el mercado esté abierto, mientras que un fondo indexado no. Los ETFs replican el comportamiento de ciertos índices financieros, de tal modo que obtienen una rentabilidad muy parecida a la que obtiene su índice. Si este sube un 5%, pues el ETF y por tanto tu inversión sube un 5%. Puede haber pequeñas variaciones según el ETF, pero son mínimas. Al replicar un índice no inviertes únicamente en una empresa que puede que vaya mal o que sea buena, pero la hayas comprado en un mal momento, por ejemplo, sino que inviertes en muchas a la vez. Por ejemplo, si replicas la Kim Kardashian de los índices, el S&P 500, estás invirtiendo en 500 empresas de Estados Unidos a través de un solo ETF. En definitiva, un ETF que te permite invertir de forma tan diversificada, de forma sencilla y con una buena rentabilidad, es un fantástico instrumento para invertir. Pero ¿y tú deberías empezar a invertir en ETFs? Como diría la canción, depende de tus objetivos, de tu edad y de qué papel quieres que juegue cada instrumento dentro de tu cartera. Personalmente, yo sí tengo ETFs, no porque sean mágicos ni porque estén de moda, sino porque hay exposiciones a las que solo puedes acceder bien a través de un ETF, como son índices muy concretos, sectores específicos, materias primas como el oro o el agua, renta fija muy concreta, o incluso puedes acceder al mundo entero a través de un solo instrumento. Intentar replicar todo eso comprando activos uno a uno sería ineficiente, caro o directamente imposible. El ETF hace de envoltorio, tú compras una sola cosa y dentro ya está todo el trabajo hecho. También tiene sentido porque las comisiones muchas veces son incluso menores que las de los fondos indexados. Es verdad que en España los ETFs no tienen la ventaja fiscal de los fondos porque no puedes traspasarlos sin pasar por Hacienda. Y eso hay que tenerlo en cuenta, claramente. Pero la fiscalidad es un factor más, no es el único. Si un ETF encaja en tu estrategia, te aporta diversificación real y lo compras con una mentalidad largoplacista, entonces puede tener todo el sentido del mundo. Aquí no se trata de elegir bandos, sino de usar cada herramienta para lo que sirve y construir una cartera coherente que te acerque a la tranquilidad financiera, no a la perfección teórica. Con todo, yo opto por una estrategia híbrida. Ahora, el rendimiento variará según las variaciones del mercado. Pero hay ETFs con rendimientos muy interesantes, superiores al 20% anual. Por ejemplo, este de aquí, que replica el oro y cuya rentabilidad el último año ha sido del 12,49% y durante los últimos 5 años ha tenido una rentabilidad media anual del 20,9%. Pero es importante que sepas que el rendimiento variará dependiendo de muchos factores. Sea como fuere, en el caso de que quieras invertir en ETFs, pienso que lo mejor es empezar desde ya mismo y adquirir una perspectiva de inversión a largo plazo en la que hagas aportaciones periódicas y así compres tanto cuando los activos suben como cuando bajan. También es importante hablar de la diferencia entre ETFs de distribución y ETFs de acumulación. Algunas de las empresas que conforman un ETF serán rentables y pagarán dividendos. Cuando los ETF de distribución reciben dividendos, te los pagan a ti.
La contrapartida a esto es que tendrás que pagar impuestos por los dividendos. Por contra, los ETFs de acumulación conservan el dinero de los dividendos y lo utilizan para comprar más activos, sin tener que pasar por Hacienda y pagar impuestos. Así te aprovechas más del interés compuesto y solo pagas impuestos cuando vendes. Como inversor no obtienes efectivo de un ETF de acumulación, en cambio el precio del ETF aumenta porque queda más dinero dentro del mismo. Tanto con los ETFs de distribución como con los de acumulación obtienes el beneficio de los dividendos. Dependerá de ti elegir entre la versión que te los paga directamente o la que los acumula dentro del índice. Si no estás segura de cuál elegir, te diría que si eres joven escojas de acumulación y si eres mayor te plantees quizás los de distribución. La razón es que cuando somos jóvenes lo interesante es acumular, mientras que cuando vamos entrando a edades más avanzadas o incluso nos queremos jubilar, pues quizás es interesante recibir esos dividendos como pagas que complementan nuestra pensión. Claro, ahora te estás preguntando, vale, Cris, pero ¿y yo qué ETFs escojo? Bueno, pues a continuación voy a presentar 3 ETFs en los que bajo mi punto de vista tiene sentido empezar a invertir y yo misma haré una compra para que veas todo el proceso. El primero es un ETF que podría configurar una cartera entera, fácil y sencilla, que cubre todo el mundo, no solo los mercados desarrollados, sino también los mercados emergentes como India o China. Al analizar los mejores ETFs para una cartera de un ETF global simple, en función del rendimiento, el tamaño y la relación de gastos totales, esta de aquí es mi elección, el Vanguard FTSE All World UCITS de acumulación, que encuentras a través del ticker VWCE. La comisión es solo del 0,19% al año y con este ETF te aseguras de invertir en todas las mejores empresas que cotizan en bolsa de todo el mundo en función de su capitalización de mercado. Importante decir que siempre que me refiera a rentabilidades, tened en cuenta que hablo del pasado y que rentabilidades pasadas no aseguran las futuras. Dicho esto, la rentabilidad anualizada de los últimos 30 años del FTSE All World es de alrededor del 9% anual. Para mí esta es la forma más sencilla de invertir en todo el mundo y también creo que es la estrategia que es menos probable que quieras cambiar en unos años, una década o más. Sin duda, si hoy empezara desde cero y no quisiera complicarme, este es el ETF que elegiría. Este ETF lo comprarás y acumularás por décadas. Prefiero el FTSE All World por encima del MSCI World porque el MSCI World solo incluye mercados desarrollados y creo que está más que comprobado que no podemos ignorar a países que están desarrollando su tecnología y su economía con fuerza, como puede ser China. Quiero hacer hincapié en la mentalidad largoplacista y en que no querrías ponerte en una posición en la que estés cuestionando constantemente tu decisión y cambiando de estrategia. Eso probablemente no solo te costaría ganancias debido a movimientos y demás, sino que también te costaría tu tranquilidad y paz mental. El segundo ETF del que quiero hablar es la Kim Kardashian de los ETFs, el ETF que te guste o no todo el mundo conoce y te lo encuentras hasta en la sopa, el S&P 500, que cubre las 500 principales empresas de gran capitalización de los Estados Unidos. Para muchas personas comprar el S&P 500 como tu única inversión quizás se quedaría corto, pero sí tendría sentido como parte de una cartera global, ya que al comprar únicamente acciones del S&P 500 estás concentrando tu inversión en acciones de un solo país y apostando a que tendrán un mejor desempeño que el resto del mundo. Si bien eso puede haber sido el caso en las últimas décadas, en promedio nadie sabe qué depara el futuro. ¿Cómo de seguros podemos estar de que las acciones estadounidenses seguirán teniendo un mejor desempeño a largo plazo y de que no querrás cambiar tu estrategia de inversión en unos años si ves que surgen más innovaciones en otros países? Ten en cuenta que las acciones estadounidenses ya representan el 58% del FTSE All World, así que lo que sí puedo decirte es que no tendría mucho sentido comprar los dos ETFs en conjunto. Pero si aún así quieres comprar el S&P 500, entonces para mí esta es la mejor opción sin duda. El VUAA, un ETF con un 0,07% de comisión anual y una rentabilidad anualizada en los últimos 30 años de alrededor del 10% anual. Y ahora vamos por un ETF mucho más concreto. El tercero que os quiero presentar es el que os he mencionado al principio del vídeo, el Invesco Physical Gold. Este ETF replica el precio del oro físico y tiene una comisión muy baja del 0,12% anual. En los últimos 5 años ha tenido una rentabilidad
rentabilidad anualizada superior al 20%, lo cual es espectacular. Pero aquí es importante poner las cosas en contexto y perspectiva. Si como yo te gusta la simplicidad, entonces comprar el ETF y no el oro físico puede ser muy útil, ya que no tienes que preocuparte por pagar para depositarlo por cajas fuertes, etc. E igualmente te beneficias de su desempeño en el mercado. Pero piensa que el oro no está pensado para batir a la bolsa a largo plazo, sino para cumplir otra función dentro de una cartera, y es diversificar y proteger. Veamos que si ampliamos el horizonte temporal y miramos a los últimos 30 años, vemos que el oro ha obtenido una rentabilidad anualizada de aproximadamente entre el 7 y el 7,5%, claramente por debajo de la renta variable, pero con un comportamiento muy distinto. Suele hacerlo bien en contextos de inflación elevada, incertidumbre geopolítica o crisis financieras, y suele comportarse de forma diferente a las acciones. Por eso tiene sentido como activo complementario, no como protagonista. Antes de mostraros cómo podéis invertir en estos ETFs y muchísimos más, es importante recordar que en última instancia la estrategia de ETFs adecuada para ti es tu decisión. Mi mantra en la vida es la simplicidad, así que si antes de crear una cartera compleja lo que quieres es simplemente empezar, entonces te diría que compres el primer ETF del que te he hablado, el FTSE All World. Personalmente, mi estrategia siempre es comprar e invertir mes a mes, cosa que me lleva a la parte 4 del vídeo. Cuando empiezas, tan importante es entender el mercado como elegir bien la plataforma. Quieres saber que operas con instrumentos reales, no con derivados. Por eso, para invertir en ETFs, lo primero que necesitas es una cuenta de un buen broker. Y un buen broker pienso que debe permitirte comprar y vender ETFs con muy bajas comisiones, debe tener una plataforma de inversión intuitiva y debe estar regulado por las autoridades financieras reconocidas. Freedom24 cumple todos estos requisitos. Es una compañía perteneciente a un holding cotizado en el Nasdaq y a través de su plataforma puedes invertir en miles de acciones y ETFs de mercados globales con total transparencia y plena titularidad de los activos. Tienes más de 3.600 ETFs de todo tipo, de dividendos, bonos, índices, incluso ETFs más raros que no encuentras en otros brokers. En mi caso, utilizo Freedom24 porque es una plataforma regulada, con presencia creciente en España, oficina y atención al cliente local y un soporte personalizado que valoro especialmente cuando tengo cualquier duda o problema. Las comisiones empiezan desde 2 euros por orden, sin otros cargos ocultos, y está regulado por la CISEC en Europa y registrado en la CNMV en España, lo que garantiza que funciona conforme a los estándares regulatorios exigidos en la UE. Ahora, si has estado esperando el momento adecuado para empezar, considera este vídeo como el momento. Crea tu cuenta, elige un ETF y deja que el tiempo haga su trabajo. Puedes hacer clic en el enlace que hay en la descripción o escanear este QR para crear tu cuenta, con la que además obtendrás una promoción de bienvenida. Entonces, lo único que necesitarás será tu documentación de identidad y responder a una serie de preguntas que te hace la plataforma, pues para conocer tu nivel de conocimiento. Una vez hayas creado y tengas la cuenta verificada, te vas a cuenta, a reponer y haces tu transferencia. Ahora, este es el punto exacto donde la mayoría de la gente se detiene, no porque sea difícil, sino porque se vuelve algo real. Pero veréis que es muy sencillo. Mira, ya tienes tu dinero depositado. Entonces, tienes que ir al buscador, escribir el nombre del ETF que quieres comprar, le das a comercializar y compras las participaciones que quieras. Y una vez hayas hecho esto, simplemente se trata de automatizar esta operación para que la realices cada mes, añadiendo el dinero que hayas decidido en cada uno de los ETFs que quieras adquirir. Recordad siempre que tenéis que seguir buscando, indagando y estar al día de la información. Lo que yo comparto no es asesoría, sino que es información. Invertir, como todo en la vida, tiene un riesgo y tienes que tener claro cuánto riesgo quieres asumir. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y si tienes dudas, pues intentaré, dentro de la medida de lo posible, responderlas o hacer un vídeo para aclararlas. Hasta aquí hemos llegado hoy, así que ¡chao!